¿Te has dado cuenta de que casi todo lo que cuentas antes de tiempo sale mal? Y lo que guardas, en silencio, misteriosamente funciona. Esto no es superstición ni mala suerte, es una ley invisible operando en tu conciencia. La mayoría habla de más pensando que está creando claridad, cuando en realidad está saboteando su propio proceso. Y lo más provocador, mientras más importante es el deseo, más silencio exige. Existe un patrón silencioso operando en tu vida, y casi nadie tiene el valor de enfrentarlo de frente. Cada vez que abres la boca antes de tiempo, algo se rompe en el campo de la conciencia, menos no por superstición, sino por causa y efecto puro, ley natural en acción. No es mala suerte, no es coincidencia. La realidad responde a tu nivel de lucidez y alineación interna. Si sientes que algo siempre sale mal al principio, tal vez el error esté en la lengua, no en el plan. Cuando hablas del deseo demasiado pronto, sientes un alivio inmediato, casi adictivo. La mente se relaja, el miedo disminuye y parece que ya pasó, pero no. Esta falsa satisfacción roba la atención creativa que sostiene el proceso, rompe el silencio interno y debilita el dominio de uno mismo. La mayoría no lo percibe, pero tú ya lo has sentido más de una vez. Fíjate en los planes que contaste con entusiasmo y nunca se materializaron. La palabra se vuelve una fuga emocional, un intento de validación externa para aliviar la confusión interna. Pero, en ese instante, entregas tu poder personal, abandonas la autorresponsabilidad y rompes la integridad del proceso. La verdad oculta es simple e incómoda. No todo deseo soporta ser expuesto a la luz demasiado pronto. Cuando eliges guardar, algo extraño sucede por dentro. La ansiedad da paso a un silencio denso, la percepción cambia, la conciencia se organiza. No es represión, es estrategia alineada al orden invisible que gobierna la vida. Y si llegaste hasta aquí, necesitas descubrir por qué el deseo, como una semilla, solo crece cuando nadie está mirando. Existe una razón profunda por la cual todo lo que nace fuerte comienza escondido. Cuando expones un deseo antes de que gane estructura interna, la percepción se fragmenta y la conciencia pierde foco. La oscuridad no es algo negativo, es un espacio de gestación en menos y la lucidez madura sin interferencia externa. La realidad funciona así, aunque nadie te lo haya explicado. Cuando guardas el deseo, creas un campo interno de alineación entre intención, emoción y pensamiento. Ese recogimiento preserva la energía vital y respeta el orden invisible que sostiene toda creación. Hablar demasiado pronto introduce ruido, duda y opiniones que no pertenecen a tu proceso. No es que la gente desee tu fracaso. Es que no todos están en el mismo nivel de conciencia. Piensa en una idea importante que tuviste y contaste a alguien que no entendió nada. Bastó un comentario torcido para que surgiera miedo, confusión o esa sensación de tal vez no sea para mí. Ese es el efecto directo de romper el silencio. La mente pierde claridad, el corazón pierde firmeza y el deseo se debilita. Guardar es un acto de responsabilidad y dominio interno. Cuando respetas este periodo invisible, algo se refina por dentro. La percepción se vuelve más aguda, la duda disminuye, y surge una confianza silenciosa que no pide aprobación. Es en este punto donde el deseo empieza a ganar peso en la realidad, y aquí entra un elemento aún más poderoso. La presión interna que transforma intención en hecho. Existe una fuerza silenciosa trabajando cuando mantienes el enfoque sin decir nada. Es una presión interna que se acumula entre lo que sabes que es posible y lo que aún no apareció en la realidad. Esta tensión no es incomodidad inútil. Es combustible creativo, inteligencia universal en movimiento. Cuando hablas de más, esa presión se escapa menos y el proceso pierde potencia. Cada vez que contienes el impulso de contar, algo se fortalece en tu dominio interno. La mente se vuelve más aguda, la percepción más clara, y el deseo empieza a ocupar espacio real dentro de ti. Hablar demasiado pronto alivia la ansiedad, pero también disuelve la energía que sostendría la transformación. Por eso tantas cosas mueren antes de nacer. Fíjate cómo contar un plan da esa sensación rápida de placer, casi como si ya hubieras ganado. Ese pequeño alivio engaña al cerebro. Reduce el compromiso interno y rompe la disciplina invisible que mantiene el enfoque vivo. Cambias la construcción silenciosa por un confort pasajero, y la consecuencia aparece después, cuando nada sucede. Cuando soportas esta presión sin huir, algo cambia en tu postura frente a la vida. Search, firmeza, autocontrol y una claridad que no necesita explicarse. Es en este punto donde el deseo empieza a alinearse con la realidad objetiva, pero aún existe un riesgo enorme. La interferencia de la opinión ajena, que puede arrastrarte de vuelta a la versión antigua de ti. Existe un momento delicado en que el deseo todavía es nuevo, y cualquier mirada equivocada puede desarmarlo todo. Cuando hablas abres una brecha para que la duda ajena entre en tu mente como si fuera tuya. La opinión externa activa miedo, confusión y antiguas identidades que creías haber superado. No es debilidad, es psicología existencial funcionando exactamente como determinan las leyes naturales. Puedes sentirte fuerte,
Pero basta que alguien cuestione con escepticismo para que la claridad interior tambalee. La conciencia intenta expandirse, mientras el ambiente te arrastra de vuelta a lo conocido. Así es como la mayoría abandona su propio camino sin darse cuenta, no por falta de capacidad, sino por exposición prematura. La realidad no funciona como te dijeron, y eso lo cambia todo. Fíjate cómo, después de contar algo importante, surge esa necesidad de explicarte, justificarte o convencer. En ese instante, ya saliste del alineamiento y entregaste el control interno. Guardar el proceso evita ese desgaste. Preserva la integridad personal y mantiene el deseo protegido de la ignorancia a menos aún que venga disfrazada de preocupación. Cuando sostienes el silencio, algo curioso sucede. La opinión de los demás pierde peso. La percepción se eleva, la conciencia madura y empiezas a actuar sin necesidad de demostrar nada. Ahí nace una indiferencia saludable, y exactamente sobre eso, el próximo punto revela cómo blindar tu proceso hasta que el resultado hable por ti. Cuando mantienes el proceso en silencio, no te estás escondiendo, te estás protegiendo. Existe una gran diferencia entre secreto y estrategia, y quien desarrolla percepción elevada lo siente en carne propia. El silencio crea un campo de claridad donde la conciencia puede reorganizarse sin ruido, sin interferencias, sin tener que luchar contra opiniones. Pocos lo perciben, pero ese recogimiento fortalece la integridad interna. ¿Has notado cómo va, al no contar nada, la mente se vuelve más firme y menos reactiva? Esto sucede porque el enfoque deja de fragmentarse y empieza a obedecer al orden invisible del proceso. No hay necesidad de convencer a nadie ni de defenderte. La energía que antes se perdía en palabras ahora se transforma en presencia, disciplina y alineamiento con la realidad. En la práctica esto significa cambiar conversaciones externas por diálogos internos más conscientes. En lugar de explicar planes, observas pensamientos, ajustas emociones y actúas con más precisión. Este es un ejercicio de autodominio real, elegir el silencio cuando el impulso pide hablar. Puede parecer simple, pero es exactamente aquí donde la mayoría falla. Cuando sostienes este estado raro indiferencia lúcida ante el juicio externo. No es frialdad, es madurez de la conciencia. Y cuando se alcanza este punto, queda solo un último movimiento, permitir que el resultado aparezca sin anuncio previo, dejando que la realidad revele lo que antes estaba oculto. Existe un momento en que dejas de explicar y permites que la realidad responda por ti. No por orgullo, sino por alineamiento con el orden del universo, donde causa y efecto siempre se revelan en el momento justo. Cuando el deseo madura en silencio, gana densidad suficiente para sostenerse solo. En ese punto, la conciencia ya no depende de aprobación, opera desde la verdad esencial. El proceso es simple, pero requiere carácter. Primero, silencio absoluto durante la gestación. Luego, diálogo interno consciente en lugar de hablar externamente. Finalmente, indiferencia real ante la opinión ajena. Esto no es frialdad, es dominio interno. Aprendes a observar pensamientos, ajustar emociones y actuar con precisión, aunque nadie esté viendo nada. En la práctica esto cambia tu comportamiento diario. En lugar de contar planes, organizas acciones. En lugar de buscar consuelo en palabras, soportas el silencio y transformas esa tensión en enfoque. Ahí el miedo pierde fuerza, la claridad se impone y la esperanza deja de ser fantasía para convertirse en dirección concreta. La mayoría no aguanta esta fase, y por eso pocos llegan al final. Cuando el resultado finalmente aparece, no hay necesidad de anunciarlo. La realidad se impone, la verdad queda evidente y el ruido externo pierde sentido. Y tal vez ahora tenga sentido por qué tanto poder siempre estuvo ligado al silencio. Pero todo empieza mucho antes, en la forma en que esta idea se presenta desde el primer segundo. El mundo te enseñó a hablar, exponer, compartir. Pero las leyes universales operan en silencio. Mientras la mayoría busca confort inmediato, quien entiende esto sostiene la atención creativa, fortalece el dominio interno y permite que la realidad se reorganice sola. Es contraintuitivo casi pólmico, y justamente por eso funciona. Experimenta algo simple en los próximos días, guarda lo importante, reduce explicaciones, fortalece el diálogo interno. Nota cómo la claridad aumenta, el miedo disminuye y la paz interior empieza a surgir en lugar de la ansiedad. El silencio no te aísla, te alinea con el orden invisible que siempre ha estado operando. La realidad responde cuando dejas de pedir validación. Ahora dime, ¿qué deseo sabes que necesitas proteger desde hoy? ¿En qué área de tu vida vas a aplicar esto primero? Escríbelo en los comentarios, o guárdalo solo para si ya entendiste el mensaje. Y si este contenido tuvo sentido, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí la conversación continúa, siempre yendo más allá de lo obvio.